En una de las primeras entrevistas que Carlos Leder tuvo en Colombia menciona esto de alias Popeye. Eh, y yo me quedé estupefacto, porque yo estaba, como usted lo expresó, Francisco, eh, y yo estaba prácticamente o totalmente aislado en Estados Unidos. Yo no sabía mucho de qué ocurrió en Colombia en los últimos 40 años. Pero desde que estoy en libertad tengo mucha información y he aprendido un poco de los computadores. Y resulta que yo me entero de que hay una convención, Comisión de la Verdad. Comisión de la Verdad, y interesantemente dicen que Pablo Escobar pagó 5 millones al M-19. Y yo me quedé frío. Pablo Escobar. Me pongo a ver, ¿quién dice esto? Que Popeye. Popeye. ¿Quién? Yo conocí a Popeye, era un chofer de Pablo, no podía cargar ni pistola. Después ya lo vi como pistolero o inicial de pistolero. Popeye era un payasito, era un charlatán, era un cuentacuentos. ¿Cómo es posible que lo lleven a una comisión tan importante donde hay funcionarios, ¿sí? O magistrados, hasta de la Corte Suprema, etcétera, gente muy calificada, y ponen a este señor sin corroboración? Carlos Leder, quien fue una de las cabezas y, por no decirlo, líderes fundadores del cartel de Medellín a finales de los años 70, llegó a ser uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo en aquel entonces, hasta que fue extraditado a los Estados Unidos en 1987. Pero este testimonio, esta entrevista de las primeras que da Carlos Leder en Colombia en su regreso después de casi 40 años estando pagando prisión, este testimonio es suficiente para desacreditar realmente la palabra de alias Popeye. Recordemos que durante muchos años en distintas entrevistas y en su propio canal de YouTube, alias Popeye se autoproclamó como la memoria histórica del cartel de Medellín, y muchos de sus testimonios en entrevistas y en su propio canal de YouTube tuvieron mucha relevancia y en cierta medida se le solicitó que hablara más y más, a tal punto que inclusive llegó a conformar, como se dice en esa entrevista, la Comisión de la Verdad y otros, por así decirlo, tipo de banquillos o testimonios en los cuales él daba su versión y todo lo que él conocía del cartel de Medellín. Pero en esta entrevista, de las primeras que ha dado Carlos Leder en Colombia, prácticamente se desvirtúa la figura de alias Popeye, llamándolo pues un payaso, un payasito que le gustaba ser un charlatán. Pero como volvemos a la pregunta, ¿eso desacredita un poco la versión de Popeye? Recordemos que Carlos Leder fue extraditado hacia los Estados Unidos en 1987. Recordemos en esa misma entrevista que básicamente él conoce a Popeye como un personaje, un chofer que ni siquiera portaba armas, chofer de Pablo Escobar, y que justo cuando más o menos lo capturaron y fue extraditado, lo último que se sabía de Popeye era que este había ascendido a jefe, a sicario. Pero ahí es donde quizás Carlos Leder no recuerda bien y no sabe realmente el resto de la historia, y es que básicamente alias Popeye siguió delinquiendo en el cartel de Medellín hasta 1992, obteniendo acceso a información privilegiada del cartel de Medellín a Pablo Escobar, y obviamente aquel año 1989, que es un año bastante complicado en la historia colombiana, donde ocurren atentados terroristas y se despliega todo un miedo en todo el país por parte del cartel de Medellín.
Básicamente, en esos años Popeye pasó de ser un simple sicario a convertirse en jefe de una organización terrorista, o más bien quizás no jefe como tal, pero sí un planificador, un determinador importante. Esa quizás es la parte que Leder no conoce realmente porque ya estaba extraditado hacia los Estados Unidos, ya estaba empezando a pagar condena allá. Y es ahí donde quizás las versiones de Popeye y lo que actualmente está diciendo Leder se chocan entre sí y empieza a haber discordancia de la una de la otra.